Tu hijo no está muerto, susurró la hija del billonario al motociclista. Lo que descubrió cambió todo. El hombre arrodillado frente a la pequeña tumba parecía capaz de matar a alguien con sus propias manos. Medía 1,85 m. Tenía los brazos cubiertos de tatuajes. Llevaba un chaleco de cuero con parches que decían Iron Verdicts. Todo en él gritaba peligro, pero lloraba como un niño perdido. Waverly Ashford observaba desde detrás de un viejo roble en el cementerio de Oak Ridge. Se ajustó la capucha para protegerse del frío de febrero e intentó controlar la respiración. Hace 3 semanas, nunca había usado la misma ropa 2 veces. Ahora sus jeans tenían agujeros que no había pagado y sus botas provenían de un contenedor de donaciones. Tenía 17 años. Llevaba $47 en el bolsillo. Y sabía algo que podría cambiar la vida de este hombre para siempre. La lápida decía, Theo Marcus Mercer, amado para siempre, segunda ceremonia, 3 de febrero de 2025. Segunda ceremonia. Waverly lo había investigado en la biblioteca pública. Dominic Mercer había enterrado a su hijo 2 veces. El primer funeral fue en julio, justo después del accidente automovilístico que mató al niño y a su madre. El segundo fue hace 11 días, una ceremonia de cierre, según decían los artículos periodísticos. Un padre que no podía dejarlo ir. Pero el niño de esa tumba no estaba muerto. Waverly lo sabía porque 5 días atrás había encontrado a Theo escondido en un almacén abandonado, y 12 horas atrás le había llevado una lata de sopa que había robado de un refugio. El niño tenía marcas de cuerdas en las muñecas, tosía sangre, y todas las noches lloraba por su papá. Theo había escapado de las personas que lo habían secuestrado el mismo día en que su padre celebró el segundo funeral. Mientras Dominic se despedía de una mentira, su hijo corría por las calles de Chicago, suplicando que lo encontraran. Ahora Waverly estaba a 5 metros de un gigante afligido, sosteniendo un juguete de plástico de Iron Man con la pintura desconchada. Theo se lo había puesto en la mano con dedos temblorosos. «Enséñaselo a mi papá», le había susurrado. «Él sabrá que soy yo». El corazón de Waverly latía con fuerza. El hombre que tenía delante podría partirla por la mitad sin esfuerzo. Era el líder de un club de motociclistas que la policía consideraba peligroso. Pero un niño de 7 años se estaba muriendo de frío. Un niño cuyo padre creía que estaba muerto. Contó hasta 10. Luego salió de detrás del árbol. La nieve crujía bajo las botas de Waverly mientras caminaba hacia el hombre. Cada paso le parecía 1 kilómetro. Sus piernas querían correr en dirección contraria, pero siguió avanzando. Hace 3 semanas, huir era lo único que sabía hacer. Waverly Ashford era la hija de Preston Ashford, fundador de Ashford Technologies. Su padre tenía un patrimonio de $400-200 millones. Ella había crecido en una mansión con 12 dormitorios, chefs personales y guardaespaldas que la seguían a todas partes. Había estado expuesta toda su vida. Fotógrafos, cámaras de seguridad, tutores, gente que quería su dinero, su nombre o sus contactos. Entonces descubrió la verdad sobre su padre. Preston Ashford daba discursos sobre la protección de los niños estadounidenses. Hacía donaciones a organizaciones benéficas. Sonreía a las cámaras en los eventos para recaudar fondos. Pero, a puerta cerrada, financiaba centros de detención juvenil que encerraban a los niños para obtener beneficios. Los niños ingresaban por pequeños errores y salían destrozados. Y su padre se hacía más rico cada día. Waverly no podía quedarse en esa casa ni un minuto más. Así que se fue, sin teléfono, sin tarjetas de crédito, solo con el dinero en efectivo de su cómoda y la ropa que podía llevar consigo. En las calles de Chicago, nadie se fijaba en una adolescente sucia con una sudadera vieja. Por primera vez en su vida, Waverly era invisible. Y ser invisible le mostró cosas que nunca había visto antes. Como Theo. Lo encontró hace 5 días, escondido entre cajas mohosas en el sótano de un almacén.
Estaba tan delgado que podía contarle las costillas. Tenía los labios azules. Sus ojos eran demasiado grandes para su rostro. Le susurró una dirección. 1847 Crescent Road. Waverly la buscó en la biblioteca. La dirección pertenecía a Dominic Mercer, sargento de armas del club de motociclistas Iron Verdicts, padre de un niño que murió en un accidente automovilístico el pasado mes de julio. Pero ese niño estaba vivo, tosiendo, hambriento, aterrorizado, y ahora Waverly estaba a 3 metros de su padre. Su hijo no está muerto, señor. Las palabras salieron entrecortadas. El viento casi se las llevó. Dominic levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos rojos e hinchados. Su rostro pasó del dolor a la amenaza en medio segundo. «Vete de aquí, chica». Su voz era grave y áspera. Una advertencia. Waverly no se movió. Le temblaban las manos mientras metía la mano en el bolsillo. Sacó el juguete de plástico de Iron Man y lo sostuvo frente a ella como un escudo. «Theo me dio esto. Dijo que usted lo sabría». Dominic palideció. Miró el juguete como si estuviera viendo un fantasma. «¿Dónde?» La palabra se le atascó en la garganta. «¿Dónde lo conseguiste?» «Lo enterraron con él. En la primera ceremonia, en julio». No, no fue así. La voz de Waverly se hizo más fuerte. «Theo conservó este juguete durante 7 meses. Las personas que se lo llevaron intentaron llevarse todo lo demás, pero él nunca lo soltó. Hace 5 días me lo puso en la mano y me dijo, enséñaselo a mi papá. Él sabrá que soy yo». Dominic se puso de pie. Con sus 3 metros de altura, 120 kilos de músculos, tatuajes y rabia. «Cuéntame todo», dijo. «Ahora mismo». Waverly le contó todo. Hablaba rápido porque el frío le calaba a través de su fina sudadera con capucha. Hablaba rápido porque los ojos de Dominic la quemaban como el fuego. Hablaba rápido porque en algún lugar de la ciudad, un niño pequeño la estaba esperando. «Theo me contó lo del accidente», dijo. «Recuerda el choque. Recuerda que su mamá no se movía. Luego llegó un paramédico. Rubio. Tenía una cicatriz en la barbilla. Una voz tranquila. El hombre dijo que iba a ayudar. Le puso una inyección a Theo». Dominic apretó la mandíbula. Eso es lo último que Theo recuerda antes de despertar en un sótano. Había otros niños allí. Lo trasladaron de casa en casa. Las personas que lo llevaron repetían lo mismo. «Si se lo cuentas a alguien, mataremos a tu padre». Waverly observó las venas del cuello de Dominic palpitando. «Escapó hace 11 días», continuó. «El mismo día que celebraste el segundo funeral. Mientras intentabas despedirte, él corría por las calles tratando de encontrarte». Dominic emitió un sonido que no era del todo humano, algo entre un gruñido y un sollozo. «¿Por qué ese día?», preguntó. «¿Por qué huyó ese día?» «Porque le mostraron un artículo de periódico. Una foto tuya llorando en el cementerio. Le dijeron, ¿ves? Tu papá ya te ha olvidado. Ha celebrado otro funeral, ya no existes». Waverly hizo una pausa. Theo pensó que era su última oportunidad. Pensó que si no huía en ese momento, desaparecería para siempre. Dominic se quedó completamente inmóvil. Solo se le movían las manos, que abría y cerraba en puños. ¿Dónde está ahora? En un viejo almacén en la zona sur. Wexler & Sons. Hay una entrada de servicio en la parte trasera y unas escaleras que bajan al sótano. La tercera puerta a la izquierda. Dominic ya había sacado su teléfono. «Juez, soy yo. Necesito a todos los miembros, a todos los aspirantes, a todos los aliados. Al almacén Wexler, zona sur. Ahora». Waverly oyó una voz al otro lado haciendo preguntas. «Mi hijo podría estar vivo. Sé cómo suena, pero tengo en mis manos su juguete de Iron Man, el que se suponía que iba a ser enterrado con él. Y esta chica sabe cosas que solo Theo podría saber». Otra pausa. «Gracias, hermano. Gracias». Colgó y miró a Waverly con una intensidad que la hizo retroceder. «Vas a venir conmigo.
Vas a llevarme hasta él. ¿Has montado alguna vez en motocicleta? Waverly nunca se había acercado a menos de 3 metros de una, pero asintió de todos modos. La Harley rugió por Chicago como una bestia desatada. Waverly se agarró con fuerza, con los brazos alrededor del enorme cuerpo de Dominic. El viento atravesaba su sudadera con capucha como cuchillos. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Se le entumecieron los dedos, pero no soltó. 15 minutos más tarde, entraron en el estacionamiento de Wexler & Sons. El edificio parecía muerto. Ventanas rotas, ladrillos desmoronados, grafitis cubriendo todas las superficies. Dominic apagó el motor. «Quédate detrás de mí», dijo. «No hagas ruido hasta que te lo diga». Entraron por la puerta de servicio. El olor golpeó primero a Waverly. Moho, orina, podredumbre. El agua goteaba en algún lugar de la oscuridad. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. Dominic sacó una linterna. «¿La tercera puerta a la izquierda?» Waverly asintió. Llegaron al sótano. Ante ellos se extendía un largo pasillo, flanqueado por viejos almacenes. La mayoría de las puertas estaban abiertas, revelando nada más que basura y sombras. La tercera puerta a la izquierda estaba bloqueada por una estantería metálica oxidada. Dominic la agarró con ambas manos y la arrancó de la pared. El metal chirrió al doblarse. «Theo», su voz resonó en el pasillo. «Theo, soy papá». Silencio. Entonces, tan silencioso que Waverly casi no lo oye, una vocecita. «¿Papá?» Dominic emitió un sonido que ella nunca olvidaría. Mitad rugido, mitad sollozo. Empujó la puerta y se detuvo. En la esquina de la habitación, enterrado bajo periódicos, cartones y una manta demasiado fina para febrero, había un niño. Demasiado pequeño para tener 7 años. Demasiado pálido, demasiado quieto, pero vivo. «No eres real», susurró Theo. Su voz era apenas audible. «Papá está en casa. Papá cree que estoy muerto. Los malos me lo dijeron». Dominic no se acercó. Se arrodilló justo donde estaba. «Theo Marcus Mercer», dijo con la voz quebrada. «Nacido el 3 de marzo de 2017. Le encanta Iron Man. Odia los chícharos, pero se los come si finjo que son kriptonita. Tiene una marca de nacimiento en el hombro izquierdo con forma de rayo». Los ojos de Theo se agrandaron. «Di las palabras, papá. Si eres real, di las palabras». Las lágrimas de Dominic caían libremente ahora. «Los cuervos vuelan juntos. Y nunca dejan a ninguno atrás», terminó Theo. Entonces el niño echó a correr. Cruzó la habitación en 3 latidos y se abalanzó sobre los brazos de su padre. El sonido comenzó como un trueno lejano. Luego se hizo más fuerte. Motores, docenas de ellos, quizás cientos. Waverly siguió a Dominic por las escaleras. Llevaba a Theo envuelto en su chamarra de cuero, con la cara del niño pegada a su pecho. Cuando salieron, el estacionamiento se había transformado. Había motocicletas por todas partes. Hombres y mujeres vestidos de cuero bajaban de sus motos. Parches de diferentes capítulos. Iron Verdicts Chicago, Iron Verdicts Milwaukee, clubes aliados de todo el Medio Oeste. 70, 80, 100, y seguían llegando más. Se acercó un hombre de unos 60 años, barba gris, ojos duros que habían visto décadas de problemas. En su parche se leía presidente. «Juez», dijo Dominic. Judge miró al niño en brazos de Dominic. Las marcas de la cuerda en las delgadas muñecas de Theo. Los ojos aterrorizados que se asomaban por encima de la chamarra de cuero. «Dios mío, Crows». La voz de Judge se quebró. «Es él de verdad. Es él. Y alguien del sistema de emergencias declaró muerto a mi hijo. Me dio otro cuerpo para enterrar y lo vendió a los traficantes». Judge se volvió hacia la multitud que seguía creciendo. «Hermanos, este es Theo Mercer, hijo de nuestro sargento de armas. Lo robaron, lo traficaron, lo declararon muerto. Pero esta noche está vivo porque esta chica», señaló a Waverly, «tuvo el valor de hablar». 147 rostros se volvieron hacia ella.
Waverly quería desaparecer, quería convertirse en humo y desvanecerse, pero se quedó allí, con la barbilla levantada, porque Theo había necesitado que ella fuera visible, y lo había sido. Se acercó una mujer mayor, la doctora Nina Castellanos, cirujana traumatóloga casada con uno de los miembros. Examinó a Theo sin sacarlo de los brazos de su padre. Neumonía incipiente, le dijo en voz baja a Dominic. Desnutrición grave. 3 dedos rotos que se han soldado mal, quemaduras de cigarrillo en el antebrazo, hipotermia leve. Hizo una pausa. Necesita ir al hospital, pero primero tenemos que saber en quién podemos confiar. Dominic abrazó a su hijo con más fuerza. El niño que se suponía muerto respiraba contra su pecho. Vivo, real. Pero las personas que se lo habían llevado seguían ahí fuera. El almacén se convirtió en una sala de guerra en cuestión de horas. Alguien trajo generadores. Alguien trajo mesas plegables y computadoras portátiles. Apareció café en termos. Los cables de extensión serpenteaban por el piso de concreto. 183 miembros de Iron Verdicts y sus aliados habían respondido a la llamada. Ahora tenían trabajo que hacer. Un hombre llamado Specter se sentó frente a Waverly en una de las mesas. Tenía unos 50 años, ojos cansados y una voz tranquila que le daba ganas de hablar. 20 años en homicidios en Chicago, dijo cuando ella le preguntó. Me echaron por denunciar corrupción. El club me dio una familia cuando el departamento me quitó la mía. Hizo preguntas durante 2 horas. Cada detalle que Theo había compartido. Cada palabra, cada descripción. Cuando terminó, Specter se dirigió al grupo. El paramédico. Theo describió a un hombre rubio con una cicatriz en la barbilla. Voz tranquila. Le puso una inyección que lo dejó inconsciente. Ese es nuestro punto de partida. Otro miembro dio un paso al frente. Lo llamaban Glitch, el experto digital del club. Sus dedos volaban sobre el teclado de una computadora portátil. Paramédico de guardia la noche del accidente de Mercer el pasado julio. Russell Thorne. 23 años en el departamento de bomberos de Chicago. Rubio. Cicatriz en la barbilla por un incendio en 2015. La sala se quedó en silencio. Hay más, continuó Glitch. Su rostro parecía pálido a la luz del portátil. Thorne tiene una tasa de mortalidad pediátrica un 41% superior a la media del departamento. Todos accidentes de coche o incendios domésticos. Todos ataúdes cerrados. Waverly se sintió mal. Todos y cada uno de esos certificados de defunción fueron firmados por el mismo médico forense, el Dr. Leonard Marsh. Tiempo medio entre la declaración de muerte de Thorne y la firma de Marsh. Menos de 3 horas. El procedimiento normal lleva entre 24 y 48. Judge se acercó. Así que Thorne declara la muerte de los niños en el lugar de los hechos. Marsh lo hace oficial sin preguntas. Pero, ¿de dónde vienen los cadáveres? Dominic enterró a alguien en julio. Glitch escribió más rápido. Marsh ha trabajado en la morgue del condado durante 19 años. Tiene acceso a cadáveres no identificados y no reclamados. Veo un patrón aquí. En los últimos 14 años, 23 cadáveres de niños no identificados fueron incinerados bajo su autorización. Siempre a los pocos días de que Thorne declarara la muerte. El significado se extendió por la habitación como veneno. No solo robaban niños vivos, utilizaban cadáveres, abandonados, no reclamados, invisibles, para crear la mentira perfecta. 14 años, dijo Judge en voz baja. ¿Cuántos niños en 14 años? Posiblemente entre 30 y 40, respondió Glitch. Dominic se sentó en un rincón, con Theo dormido contra su pecho. Tenía la mirada perdida. Abrazaba a su hijo como si nunca fuera a soltarlo. Waverly lo entendió entonces. No se trataba de una sola persona malvada, era una máquina, un sistema dentro del sistema, y llevaba funcionando más de una década. Specter trabajó toda la noche. Al amanecer, 3 personas se sentaron en el almacén. Los miembros del club los habían encontrado,
convencidos por la urgencia de sus voces, y los habían traído cargando con años de silencio que por fin tenían un lugar a donde ir. El primero era Marcus Delane, 58 años, bombero jubilado. Trabajé con Russ Thorne durante 12 años, dijo, con las manos alrededor de una taza de café. Siempre había algo raro en él. Era demasiado rápido a la hora de declarar la muerte. Insistía demasiado en que los padres no debían ver los cadáveres. Se lo mencioné una vez a mi capitán. ¿Qué pasó?, preguntó Specter. Me dijo que estaba celoso de la eficiencia de Russ. La segunda testigo fue Janine Holloway, 43 años, enfermera de urgencias. La noche del accidente de Mercer, Russ trajo 2 cadáveres, madre e hijo. No paraba de decir que el padre no podía verlos. Demasiado traumático, decía. Hizo una pausa, con la voz temblorosa. Pero yo vi la bolsa con el cadáver del niño. Las lesiones no coincidían con lo que cabría esperar de ese tipo de accidente, y el certificado de defunción ya estaba rellenado cuando Russ llegó, firmado por Leonard Marsh, antes incluso de que el cadáver llegara al hospital. ¿Lo denunciaste?, preguntó Judge. Se lo conté a mi supervisora. Me dijo que estaba agotada y que me imaginaba cosas. El tercer testigo fue Derek Okonkwo, 37 años, trabajador social. Me asignaron el seguimiento de Dominic Mercer después del accidente. Apoyo a viudos. Pero cuando fui a revisar el expediente, ya estaba cerrado. El caso se cerró en menos de 48 horas, firmado por mi supervisora, Patricia Vance. Sacó una carpeta. Vance ha cerrado 23 casos similares en los últimos 5 años. Todos relacionados con niños. Todos con ataúd cerrado. Todos en menos de 48 horas. Waverly escuchaba desde su rincón. Cada testimonio era una pieza de un rompecabezas, y la imagen que se formaba era una pesadilla. Paramédicos, médicos forenses, trabajadores sociales. Cada uno era un engranaje de la máquina. ¿Qué hay del segundo funeral?, preguntó Judge. Dominic celebró otra ceremonia hace 11 días. ¿Eso desencadenó algo? Glitch levantó la mano. Lo encontré. Hace 2 semanas, una cadena de noticias local publicó una noticia sobre Dominic. Padre afligido celebra una ceremonia de cierre. El artículo se compartió más de 4,000 veces. 3 días después, se presentó un segundo certificado de defunción en el sistema del condado, firmado por Leonard Marsh. «Vieron la cobertura», dijo Specter. Se dieron cuenta de que Dominic seguía buscando respuestas, así que crearon más papeleo para reforzar la mentira. Waverly tomó la palabra. Su voz era tranquila, pero firme. Theo también vio ese artículo. Todos la miraron. Las personas que lo tenían se lo mostraron en un teléfono. Una foto de su papá llorando en el cementerio. Le dijeron que su padre lo había olvidado. Por eso huyó. Pensó que era su última oportunidad. Nadie habló durante un largo rato. La reunión tuvo lugar a las 3 de la madrugada. Theo finalmente se había quedado dormido en una habitación trasera, acurrucado en un catre con la chaqueta de Dominic como manta. La doctora Nina lo revisaba cada hora. 183 miembros se apiñaban en la sala principal. Waverly se quedó cerca de la salida, sin saber si encajaba allí, pero incapaz de marcharse. Judge se subió a una caja de madera para que todos pudieran verlo. «Hermanos», comenzó. «Sabemos quién hizo esto. Tenemos nombres, direcciones, patrones. Podríamos salir esta noche y asegurarnos de que estas personas nunca vuelvan a hacer daño a otro niño». Un murmullo de acuerdo recorrió la multitud. Pero la palabra atravesó el ruido. «Si hacemos eso, iremos a la cárcel. El caso morirá con nosotros. Los otros niños, los que siguen ahí fuera, nunca volverán a casa. El resto de la red escapará y se reconstruirá en otro lugar». Silencio. «Quiero sangre tanto como cualquiera de ustedes», continuó Judge. «Pero Theo necesita que su padre esté libre. Las otras familias necesitan respuestas. Y la única manera de conseguir ambas cosas es hacer esto bien».
documentarlo todo, entregarlo al FBI, dejar que el sistema que falló a estos niños arregle su propio desastre o exponerlo todo si se niega a hacerlo. Dominic se puso de pie. Su voz estaba ronca por el cansancio y las lágrimas. Mi hijo está vivo porque una chica de 17 años que no tenía nada lo arriesgó todo para decirme la verdad. Si ella pudo hacer lo correcto, nosotros también podemos. Waverly sintió que le subía el calor a las mejillas. Judge levantó la mano. Votemos. ¿Quién está a favor de llevar esto a las autoridades federales? Uno por uno, se levantaron los brazos. 183 votos, todos y cada uno de los miembros. Waverly contuvo las lágrimas. Había crecido rodeada de abogados y políticos que compraban su salida de las consecuencias. Su propio padre infringía las leyes todos los días y lo llamaba negocios. Y aquí, en un almacén helado, 183 personas a las que el mundo llamaba forajidas acababan de votar a favor de confiar en la ley. Specter ya estaba organizando equipos. Glitch estaba recopilando archivos. Alguien mencionó un contacto en el FBI, una agente llamada Diane Prescott, especializada en casos de tráfico. La caza había comenzado, pero esta vez lo harían según las reglas. El paquete entregado a la agente del FBI Diane Prescott pesaba 4 libras, 247 páginas. Fotografías de todas las lesiones del cuerpo de Theo. Testimonios grabados de 3 testigos. Registros financieros que Glitch había obtenido de lugares que no quiso revelar. Cuentas bancarias en las Islas Caimán. Depósitos que no coincidían con los salarios. Patrones de gasto que no tenían sentido para los empleados del gobierno. Había cronologías, mapas, gráficos que conectaban las firmas de Leonard Marsh con las declaraciones de defunción de Russell Thorne. Registros de cadáveres de niños no reclamados que desaparecían de la morgue a los pocos días de cada funeral falso. La agente Prescott tenía 51 años. Llevaba 22 años trabajando en casos de tráfico de personas. Había visto cosas que la mantenían despierta por las noches, pero cuando terminó de leer el expediente, le temblaban las manos. Esto es mejor que el 95% de los casos que llegan a mi escritorio, le dijo a Judge. Se reunieron en un restaurante a 30 millas de Chicago, en terreno neutral. Tu gente ha hecho un buen trabajo. Tenemos un cirujano traumatólogo que examinó al niño, dijo Judge. Tenemos testigos que intentaron denunciar los problemas y fueron silenciados. Tenemos rastros financieros. Lo que no tenemos es tiempo. Cada día que esas personas permanecen en libertad es un día más que pueden escapar. Prescott asintió. Necesito 48 horas, quizá menos. Tengo que reunir a mi equipo, conseguir que firmen las órdenes judiciales y coordinarme con la policía local en la que podemos confiar. ¿Cómo sabes en qué policías locales puedes confiar? No voy a recurrir a la policía de Chicago para esto. La policía estatal, los alguaciles federales, gente que no tenga ninguna conexión con el sistema del condado. Judge deslizó un teléfono por la mesa. Es desechable, prepagado. Llámeme cuando esté listo para actuar. No nos meteremos en su camino, pero queremos saber cuándo ocurre. Prescott cogió el teléfono. El padre, Dominic Mercer. ¿Cómo lo está llevando? Lleva 3 días sin dormir. No deja al chico solo más de 5 minutos seguidos, pero se mantiene entero. ¿Y la chica, la que encontró al niño? Judge hizo una pausa. Ella es otra cosa. 17 años. Vive en la calle. Podría haberse marchado 100 veces. No lo hizo. Prescott lo estudió por un momento. ¿Sabes quién es, verdad? Waverly Ashford, hija de Preston Ashford. Desaparecida desde hace casi un mes. $50,000 de recompensa por información. Lo sé. ¿Vas a entregarla? Judge terminó su café y se levantó. Ella salvó a uno de los nuestros. Eso la convierte en una de los nuestros. No entregamos a la familia. Salió sin mirar atrás. Russell Thorne estaba lavando su coche cuando vinieron a buscarlo. 3 SUV negros,
8 agentes federales, armas desenfundadas. No se resistió. No huyó. Se quedó allí parado con una esponja en la mano, con expresión de desconcierto, como si no pudiera entender cómo alguien lo había descubierto. Encontraron una computadora portátil en su casa con archivos encriptados, nombres, fechas, lugares de entrega. Thorne había llevado un registro de todo, tal vez como garantía, tal vez por costumbre. En cualquier caso, era una mina de oro. El doctor Leonard Marsh fue arrestado en la morgue del condado durante su turno. Se dio en menos de 2 horas. Con lágrimas corriendo por su rostro, reveló todos los nombres que sabía a cambio de la posibilidad de una sentencia más leve. Había firmado más de 200 certificados de defunción en 14 años. Sabía que eran falsos. Lo hizo de todos modos. Patricia Vance fue arrestada en su oficina de servicios de protección infantil. No dijo nada, ni una sola palabra. Pidió un abogado y se quedó sentada en silencio mientras los agentes empaquetaban 14 años de expedientes. El oficial Troy Saunders, el policía responsable de perder pruebas en casos sospechosos, huyó. Aguantó 2 días. Lo encontraron en Indiana, a 60 millas de la frontera con Canadá, con $40,000 en efectivo y 3 pasaportes falsos. Pero esos 4 eran solo el principio. La confesión de Marsh condujo a 7 arrestos más. Una enfermera que falsificaba registros médicos, un director de funeraria que nunca hacía preguntas, un secretario del condado que tramitaba el papeleo demasiado rápido, un juez que aprobaba cremaciones sin la revisión adecuada. La red que había operado durante 14 años se estaba derrumbando, y en medio de todo eso, se recuperó a 5 niños. 5 niños que habían sido declarados muertos. 5 familias que habían enterrado ataúdes vacíos o restos de extraños. 5 milagros sacados de la oscuridad. Se encontraron otros 2 niños con familias que no tenían ni idea de que habían sido comprados. Esos casos eran complicados. Había abogados involucrados. Pero la verdad estaba saliendo a la luz. Glitch llamaba a Dominic cada pocas horas para informarle de las novedades. Thorne también está hablando ahora. Está tratando de llegar a un acuerdo. Está delatando a los compradores. Hay una lista. Dominic escuchaba mientras sostenía la mano de Theo en la habitación del hospital. ¿Cuántos nombres? 31 hasta ahora. Estamos hablando de personas en 4 estados. Esto era más grande de lo que nadie imaginaba. Dominic cerró los ojos. 31 compradores, 31 personas que habían pagado dinero por niños robados. El monstruo tenía muchas cabezas, pero una a una las estaban cortando. Theo fue ingresado en el Chicago Children's Memorial bajo protección federal. 2 miembros de Iron Verdicts montaban guardia en cada turno, las 24 horas del día. Ningún miembro del personal del hospital entraba en la habitación sin mostrar su identificación y ser comprobado en una lista aprobada. Dominic dormía en una silla junto a la cama de su hijo. Le cogía la mano a Theo durante las extracciones de sangre, los cambios de suero y el desfile interminable de especialistas. El diagnóstico completo tardó 3 días en completarse. Neumonía bilateral, desnutrición de grado 2, 3 fracturas en los dedos que se habían curado en ángulos incorrectos y que necesitarían cirugía para corregirse, quemaduras de cigarrillos en el antebrazo en diversas etapas de curación, cicatrices de cuerdas en ambas muñecas, trastorno de estrés postraumático, terrores nocturnos, miedo a las puertas cerradas, ataques de pánico provocados por el olor a lejía. 7 meses de cautiverio habían dejado marcas que tardarían años en desaparecer. Pero Theo estaba vivo. Y cada día traía pequeñas victorias. El tercer día, comió alimentos sólidos sin vomitar. El cuarto día, durmió 6 horas seguidas sin gritar. El quinto día, Glitch vino a visitarlo. Trajo una tableta llena de juegos y se sentó junto a la cama. Los niños inteligentes necesitan mantener el cerebro ocupado, dijo.
¿Quieres que te enseñe a mover a un personaje de videojuego? Theo observaba con los ojos muy abiertos mientras Glitch le enseñaba programación básica. Bloques de colores, comandos básicos, causa y efecto. Por primera vez desde el almacén, Theo sonrió. Era una sonrisa pequeña, frágil, como una flor que brota entre el cemento, pero era real. Dominic la vio desde el otro lado de la habitación. Se dio la vuelta para que su hijo no lo viera llorar. La doctora Nina pasaba todas las tardes después de su turno en el hospital. «Los niños son resistentes», le dijo a Dominic una noche mientras Theo dormía. «Más resistentes que los adultos, sinceramente. Va a quedar marcado. Pero con amor, con estabilidad, con tiempo. Puede tener una buena vida. Una vida normal». «¿Cómo puedo asegurarme de que se sienta seguro?», preguntó Dominic. «¿Cómo puedo hacerle creer que esto es real?». «Ya lo estás haciendo. Estás aquí. Cada vez que abre los ojos, tú estás aquí. Eso es lo que necesita. Constancia, presencia, la prueba de que no te vas a ir a ningún lado». Dominic asintió con la cabeza. No había salido del hospital en 5 días. No se iría hasta que Theo lo hiciera. Waverly estaba sentada sola en la cafetería del hospital. Su café se había enfriado hacía 1 hora. Miró fijamente el líquido marrón sin verlo realmente. 3 semanas en la calle le habían enseñado a saborear el calor cada vez que lo encontraba. Pero esa noche no podía saborear nada. Estaba esperando. No sabía qué. A que alguien le dijera que era hora de irse. El momento en que volvería a ser invisible. «Chica, tenemos que hablar». Judge se paró frente a ella, sosteniendo su propia taza de café. Se sentó sin pedir permiso. Waverly se tensó. «Ya viene», pensó. «Gracias por todo, ahora vete». «¿Cuánto tiempo hace que te escapaste de casa?». La pregunta la tomó por sorpresa. «¿Cómo?». «Glitch te buscó. Waverly Ashford, hija de Preston Ashford. Desaparecida desde hace 25 días. $50,000 de recompensa por información». La sangre de Waverly se heló. «No voy a volver. Mi padre es... Sé lo que es tu padre». La voz de Judge era tranquila. «Centros de detención juvenil, contratos con el Estado, niños encerrados para obtener beneficios. Huiste porque no podías soportar la hipocresía». Waverly no dijo nada. No había nada que decir. «Salvaste al hijo de Crows. Eso te convierte en parte de la familia. Y la familia no duerme en la calle». Dejó un papel sobre la mesa. Una dirección. Un lugar seguro. El alquiler pagado durante 6 meses. Sin ataduras, sin condiciones. Lo aceptas o no, pero la oferta sigue en pie. Waverly se quedó mirando el papel. «¿Por qué harías esto?». «Porque demostraste que el dinero no hace a una persona, y que el coraje no necesita un apellido». Judge se levantó. «Pagamos nuestras deudas, Waverly. Nos devolviste algo que creíamos perdido para siempre. Es lo menos que podemos hacer». Se alejó. Waverly se quedó allí sentada durante mucho tiempo, con la dirección ardiendo en su mano. 2 semanas después, se mudó. El departamento era pequeño, pero limpio. 2º piso de un edificio de ladrillo en Pilsen. 2 recámaras. Una cocina con suficiente espacio en la encimera para cocinar una comida de verdad. Una ventana que daba a un árbol que florecía con flores rosas en abril. Waverly había dudado durante 2 semanas antes de aceptar la oferta de Judge. Orgullo, miedo, toda una vida en la que le habían enseñado que nada se conseguía sin condiciones. Pero la doctora Nina la había convencido. «Aceptar ayuda no es debilidad», le dijo. «Es sabiduría». Ahora, 5 meses después de mudarse, Waverly tenía una vida que nunca había imaginado. Trabajaba a tiempo parcial en una clínica comunitaria por recomendación de Nina. En recepción, archivando, respondiendo al teléfono.
un trabajo sencillo que le daba suficiente dinero para comprar comida y ahorrar un poco. Había vuelto a estudiar, clases de preparación para el GED 3 noches a la semana. Después de eso, tal vez la universidad, psicología, pensó, o trabajo social, algo que le permitiera ayudar a niños como Theo. Su padre aparecía constantemente en las noticias. Una denuncia anónima al Departamento de Justicia había desencadenado una investigación federal sobre sus centros de detención. Waverly no sabía quién la había enviado. No preguntó. No había hablado con Preston Ashford desde la noche en que se marchó. No tenía intención de hacerlo. Su teléfono vibró un sábado por la tarde de agosto. El nombre de Dominic apareció en la pantalla. Theo quiere verte. Mañana hay partido de béisbol. Va a jugar por primera vez. Me ha pedido que te diga que vayas. Waverly sintió un nudo en el pecho. Allí estaré. Y allí estuvo. Theo estaba en el home plate con un uniforme que le quedaba un poco grande. Bateó el primer lanzamiento y falló. Bateó el segundo y conectó. La pelota voló por encima de la cabeza del shortstop. Theo corrió hacia la primera base, con el rostro iluminado por la alegría más pura. Waverly vitoreó hasta que le dolió la garganta. La barbacoa anual de Aaron Verdicks se celebró en la propiedad del juez, 5 acres a las afueras de Chicago. Árboles por todos lados. Privacidad frente a miradas curiosas. 200 personas llenaban el espacio. Miembros, familias, niños corriendo entre mesas de picnic repletas de comida. Habían pasado 7 meses desde el almacén. Waverly apenas reconocía a los hombres que la rodeaban. Eran las mismas personas que había visto en formación de batalla, con rostros duros, listos para la guerra. Ahora volteaban hamburguesas, perseguían a niños pequeños, se reían de viejos chistes. Theo se subió a un pequeño escenario de madera que alguien había construido. Llevaba su uniforme de béisbol. Había ganado peso. El color había vuelto a sus mejillas. Las cicatrices de sus muñecas se habían desvanecido hasta convertirse en finas líneas blancas. «Quiero dar las gracias a todos», dijo por el micrófono. Su voz era débil, pero firme. Por encontrarme, por protegerme, por hacer que los malos fueran a la cárcel. La multitud escuchó en silencio. Russell Thorne había sido condenado a 12 cadenas perpetuas consecutivas. Leonard Marsh recibió 30 años. Patricia Vance recibió 22. Troy Saunders recibió 18. Otros 7 se encontraban en diversas fases del juicio. Se había recuperado con vida a 5 niños. Se estaban llevando a cabo reformas en el sistema de verificación de fallecimientos de Illinois. Y quiero dar las gracias a Waverly, continuó Theo. Ella me encontró cuando me escondía. Me dio comida. Fue valiente y se lo contó a mi papá a pesar de que tenía miedo. Waverly me salvó la vida. 200 cabezas se volvieron hacia ella. El juez subió al escenario. Waverly Ashford. Su voz resonó en todo el patio. El club ha votado. Decisión unánime. A partir de hoy, cuando estés con nosotros, tu nombre será voz. Porque hablaste cuando todos los demás guardaban silencio. Porque viste lo que nadie quería ver. Porque eres una de los nuestros. Los aplausos comenzaron lentamente, y luego se convirtieron en un estruendo. Waverly dejó que las lágrimas cayeran. Había pasado toda su vida siendo vista por razones equivocadas. Ahora la veían por algo real. La luz del sol de octubre se colaba por la ventana de Waverly. Se quedó allí de pie, contemplando la ciudad a sus pies, los coches circulando, la gente caminando, la vida continuando como siempre. Sobre su escritorio estaba el juguete de plástico de Iron Man con la pintura desconchada. Theo se lo había devuelto en el hospital. «Me has salvado», le había dicho. «Quédatelo». Junto al juguete había apilados libros de texto de psicología, apuntes para su examen de ingreso a la universidad, un futuro que tomaba forma página a página. Su teléfono vibró. Un mensaje de Theo. «Partido el sábado. Pastel después. Vas a venir, ¿verdad?» Ella sonrió y respondió.
No me lo perdería por nada del mundo. Afuera se oía el rugido lejano de las motocicletas, los hermanos en su paseo nocturno, volando juntos, protegiendo, viviendo el código que ella había aprendido. Ver lo que otros ignoran, hablar cuando otros callan, no dejar nunca a nadie atrás. Waverly Ashford había huido de una mansión porque quería desaparecer. Encontró a un chico porque se volvió invisible. Salvó una vida porque decidió hacerse visible cuando más importaba. Ahora tenía un nuevo nombre, una familia elegida. La prueba de que los milagros llegan de lugares inesperados. A veces de una niña rica que finge ser pobre. A veces de un juguete de plástico en un bolsillo roto. A veces de 6 palabras susurradas en un cementerio helado. Su hijo no está muerto, señor. Cogió el Iron Man, lo sostuvo un momento, y luego lo volvió a dejar en su sitio. Mañana tenía clase. El sábado era el partido de Theo. El domingo, tal vez un paseo con el club. La vida continuaba. Diferente, transformada, llena de propósito. Y si alguna vez encontraba a otro niño escondido en la oscuridad, sabía exactamente qué hacer. Hablar, actuar, nunca apartar la mirada. La ventana reflejó su rostro por un segundo. Estaba sonriendo. Afuera, el sonido de los motores se desvaneció en la distancia, llevando consigo la promesa de que siempre habría alguien dispuesto a proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Fin.